y todo tiene que ser negociado. Y de eso se trata una negociación. Es un proceso de discusión entre partes cuyo objetivo o meta es, luego de mutuas concesiones y de no aplastamiento de unos a otros, alcanzar acuerdos satisfactorios para las aspiraciones de cada uno. Pero todo el mundo tiene que ceder. Eso es básico. Una negociación no es el aplastamiento del otro. Creemos que, por ejemplo, podríamos nosotros aplastar a la contraparte y que no se va a defender o que no va a seguir existiendo, como tampoco han podido aplastarnos. Con todo el poder del Estado seguimos existiendo. Entonces hay que negociar. Este conflicto hay que resolverlo, porque las generaciones de venezolanos no merecen vivir como están viviendo. Las generaciones que se están yendo, sus hijos, la aspiración de los jóvenes que no están llenando este auditorio, como cuando yo estudié aquí en los años 80, finales de los 80, me gradué en el 88, que llenábamos los auditorios. ¿Y por qué? Esa reflexión la estaba haciendo ahí mientras Omar exponía estas cifras de migrantes, de gente que se ha ido. Horrible. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la ilusión de construir en nuestra patria, muy fuerte. Y los que salían a hacer posgrado, salíamos, regresábamos a seguir construyendo en nuestra patria. Una patria que te brindaba oportunidades, porque no las brinda. ¿Qué voy a venir yo a ir a hablar a Gerardo Blay ahí? A lo mejor es más interesante Omar, pero qué fastidio. Yo lo que quiero es irme, porque en Venezuela no se va a arreglar. La desesperanza es lo peor que le pasa a un pueblo. Algunos tenemos que trabajar para que esa esperanza regrese. Y algunos estamos convencidos de que esa esperanza solo regresa con negociación. Para llegar a una negociación, en lo que ustedes vieron apenas la punta del iceberg en el acuerdo de Barbados, son años de trabajo. Cuando estábamos encerrados en pandemia y decíamos, esto no puede seguir así, algo hay que hacer, se nos ocurrió comenzar a atar cabos y decir, bueno, tenemos llegada a todos los jefes de los partidos de oposición y sus líderes. Podemos llegarle a la administración americana y al Congreso americano, etcétera. Tenemos cómo llegarle a Maduro y a su gente. Hay que unir esto. Este triángulo hay que unirlo. Y hay que sentarlo en una mesa. Y entonces pasas por una fase de construcción, que es una fase previa, a experimentar, a tantear más bien, si es posible, que la negociación sea la herramienta que produzca frutos para que podamos dibujarnos y soñar, permitirnos soñar en un país mejor. Y entonces tienes que reconocer, todos tenemos que reconocer que existe uno o más conflictos, cosa evidente en Venezuela. La segunda cosa es que todos tenemos que tener claro la necesidad de que ese conflicto tiene que ser resuelto por diferentes aspiraciones. Cada grupo de interés tiene diferentes aspiraciones. Y luego produce un acercamiento de las partes, ya sea de manera directa, si se puede, o si no se puede, te tienes que buscar un tercero que ayude a construir esos puentes. Que en este caso buscamos a los noruegos, que son expertos en establecer este tipo de puentes. En esta exposición voy dando teoría y práctica a la vez, para no violar los secretos de negociación a los que estoy obligado de acuerdo a los pactos de discreción firmados. Luego de esta fase previa, hay que construir una agenda. ¿Qué vamos a hablar? No es dibujo libre, porque han fracasado tantos otros procesos de negociación
que hemos tenido en Venezuela, porque era dibujo libre, entre otras cosas. Porque además, si no concretas en una agenda, ese dibujo libre hace que no concretes en ninguna solución, en ningún acuerdo. Entonces, lo primero que tienes que negociar es la agenda. Y trabajamos por 6 meses con facilitación noruega en un sistema pendular, la construcción de la agenda de Barbados o la agenda de México. Y después tienes que negociar también las pautas. ¿Qué son las pautas? Las reglas. ¿Cómo vamos a discutir? ¿Cuáles son las reglas que rigen este proceso que vamos a llevar a cabo para resolver los conflictos que tenemos, donde estamos enfrentados, donde no nos acercamos? Una vez teniendo claros los temas y una vez teniendo claras las pautas, es decir, las reglas sobre cómo vamos a discutirlas, dónde las vamos a discutir, cuántos miembros son, etcétera, entonces puedes avanzar a suscribir lo que todo el mundo ahora conoce como el memorándum de entendimiento suscrito en la ciudad de Venecia. 6 meses de trabajo detrás, solo para ponerse de acuerdo las partes en la agenda, porque cada uno quiere su punto en la agenda. Cada uno quiere que resalte en la agenda lo suyo, pero tienes que ceder en puntos que quiere la otra parte. Voy más rápido aquí. Y al final hay dos partes en una negociación. Pero siempre hay dos partes o hay más partes. Puede haber más partes. Dos sentadas en mesa, pero el contexto internacional, que además no es pétreo, que cambia, que evoluciona, que se modifica, puede hacer que entren más partes en un proceso de negociación, sobre todo de esta dimensión. Todos los seres humanos negociamos todos los días, desde que nos levantamos. A veces negocias contigo mismo, a veces negocias con el kiosquero. Cuando tú vas a comprar un Holz o una Sushi, estás negociando y estás tomando un contrato de adhesión. Le pago tanto porque eso es lo que vale. O a lo mejor pides una rebajita por la empanada. Esas son negociaciones simples donde dos partes se consuma la negociación rápidamente. Pero hay negociaciones que no lo son, son más complejas. La venezolana es muy compleja, porque no solamente hay dos partes, la que está en el poder y la que quiere estar en el poder. Pero es que la que quiere estar en el poder tampoco está unificada y tiene diferentes ¿cómo se llama? Intereses. Pero es que los que están en el poder también tienen diferentes visiones e intereses, que a veces no lo expresan tan libremente porque no son tan demócratas como los que no están en el poder. Y a veces tienes dentro de su propio régimen spoilers de los procesos de negociación, como los hay dentro del lado opositor. Pero también hay otras partes que a lo mejor tienen tarjetas para negociar en esa mesa sin estar sentados. Comunidad internacional. Algunos países con mayor peso que otros. Entonces, dos partes o más en Venezuela hay más. ¿Cuáles son los intereses vitales? Usted no se puede sentar a negociar si no sabe cuáles son los intereses vitales que representa y cuáles son los intereses vitales que tiene la otra parte y cuáles son los intereses vitales que pueden tener los terceros. Y en esto voy a detenerme un poquito. ¿Cuáles creen ustedes que son los intereses vitales que tiene Maduro que quiere obtener en un proceso de negociación?
Legitimidad no la tiene, muy discutida en el mundo. ¿Se la puedo ya dar yo como contraparte o los que o los que representamos como contraparte? ¿Es suficiente o es necesario más? Tengo que acudir a otros que me ayuden a que si él me da los que sean mis intereses, poder darle más legitimidad. Segundo, interés evidente, recursos. Más allá de que quebraron el país con un modelo atrasado, de un capitalismo de Estado exacerbado, donde rompieron la estructura de la industria privada, incluso de la pública, la volvieron ñame, se llevaron los huevos y la gallina de PDVSA, por ejemplo, mataron la gallina, cuando aquí en Venezuela, desde la ley del 50-50 petrolera y después de la nacionalización, todo fue un proceso para construir una industria petrolera estatal sólida, independiente, que no dependiera, y la creación de la OPEP también, de las grandes transnacionales, y que pudiéramos tener autonomía en la decisión del manejo de nuestros recursos. Y todo eso lo destrozaron. Pero más allá de eso, y de las expropiaciones a la industria X o Y, al sector industrial y comercial y agroalimentario, más allá de eso, de haber acabado con una economía que haya podido corregirse en muchos de sus problemas de fondo, pero que no había por qué destruirla, como se destruyó para sustituirla por la nada. Yo recuerdo cuando Chávez hablaba de la nada volvieron el sistema económico venezolano. Bueno, necesita recursos. ¿Puede la oposición darle esos recursos en la mesa de negociación? No, no los tiene tampoco. Pero puede conseguir con otra parte ayuda para negociar en la mesa liberación progresiva de recursos a cambio de que se entregue o se ceda de parte de él lo que vamos a entrar ahora después a ver cómo son los intereses vitales de la oposición democrática. Ahí está el punto. Y por eso tienes que recurrir a la comunidad internacional. ¿Puede dar legitimidad? Parcial, reconociendo procesos electorales, etc. ¿Puede dar recursos? No, de segundo interés de Maduro. Pero a ver, ¿cómo llevarlo a la mesa si sus intereses no se pueden resolver en la mesa de negociación? ¿Cuál es el tercer objetivo? Legitimidad, recursos y uno que poco se menciona, garantías. ¿Por qué voy a dejar el poder si cuando salga me van a perseguir? ¿Qué incentivo tengo para dejarlo? Dándoles esas claves, van entendiendo, o vamos entendiendo todos, por qué termina alguien que tiene todo el poder aquí sentándose en una mesa negociada. Porque esa mesa le puede permitir esas tres cosas, o no. Depende de si cede o no cede en lo que sea interés de la contraparte. ¿Y cuáles serían los intereses de la contraparte? Uno, con claridad, juego democrático, claro, con reglas, para que puedan haber elecciones libres y verificables. Dos, sistema de equilibrio de poderes que se genere después de los procesos electorales. Y tres, garantía. Si pierdo, no me persiga. Juguemos a democracia. Garantía de alternabilidad en el poder, garantía de poder equilibrar los poderes en Venezuela para que haya además un Estado constitucional de derecho y de justicia y después garantías de no persecución. Tres intereses evidentes.
Y debería haber un cuarto interés de parte de la democracia venezolana, creo que la hay, la recuperación económica del país. Lo que pasa es que ahí no todo el mundo está alineado, porque hay venezolanos afuera y aquí que piensan que porque pase hambre toda la población, Maduro se va a ir. Y hay una cantidad de factores, como los estamos empezando a ver, que influyen en que no se va a ir. Y no se va a ir porque no hay garantías, porque no, para que pueda dejar el poder. Y hay que crear esas garantías en los procesos de negociación. Yo los invito a que piensen esto. A veces, como abogados, siempre hacemos este ejercicio. Cuando tenemos un caso, a los abogados más jóvenes que trabajan y las abogadas más jóvenes que trabajan conmigo, les digo, piensen siempre cómo está pensando el contrario cuando nosotros aleguemos algo. Es lo que llamamos los abogados el abogado del diablo. ¿Qué te contestaría? En negociación siempre tienes que pensar qué estará pensando el contrario. Si esta es para ellos en este momento su hacienda, donde se sienten protegidos y libres, pero perseguidos en el mundo, ¿qué garantías tienen de que además, dejando el poder, no van a ser perseguidos aquí también? Entonces, para esa área hay que crear garantías. Teniendo identificados los intereses, tenemos identificados las posibilidades de sentar en mesa. Y teniendo identificados cuáles son las posibilidades, los intereses nuestros, pero las posibilidades de no complacer completamente en esa mesa los intereses de la contraparte, entonces había que ir a buscar a quienes nos pueden ayudar a poner en mesa que podamos avanzar en los intereses de ellos para que sean en los intereses nuestros. ¿Me explico? Y entonces vas y le dices, por ejemplo, a los europeos o los americanos que han dictado sanciones, pónganoslas al servicio del proceso de negociación para lograr democracia en Venezuela. Y entonces se produce el acuerdo político de Barbados y al día siguiente salen las licencias petroleras de gas y oro general. Pero condicionado. Tiene un condicionamiento a los avances políticos y a la ejecución del propio acuerdo político. Perdón, en haber enmarcado todo esto significa muchísimo trabajo, pero también involucrar a la comunidad internacional en los intereses. Y los intereses no son pétreos, cambian. No hubiera sido esto posible si la geopolítica mundial no estuviera tan convulsa. Por ejemplo, ¿dónde está Venezuela? ¿Dónde estaba Venezuela antes de la licencia 44 que salió el día después de la firma de Barbados vendiendo la producción adicional a la que produce Chevron? Chevron produce alrededor de 130.000 barriles diarios. Nos decía Omar que está la producción en 700. Ahí hay unos 500.000 barriles, más o menos, que están siendo colocados en el mundo y que PDVSA, por sancionada, no podía colocar en el mercado occidental. Y los panas chinos, los supuestos panas chinos, estaban comprando ese petróleo con un 40% de descuento sobre el precio internacional. Pero resulta que cuando Rusia entra en el mismo mercado porque es sancionada por invadir a Ucrania, Rusia es un proveedor que está cerquita de China. Entonces tenemos que competir en ese mercado que además le estábamos regalando el petróleo a los panas chinos. Pero se abre una oportunidad para avanzar en un proceso de negociación. Y esos momentos son los que tienes que aprovechar para poder avanzar. Porque entonces PDVSA dice, ¿y ahora qué hago yo con este petróleo? ¿Dónde lo coloco? ¿A cuánto lo tengo que rebajar para poder competir con el pana ruso?
para vendérselo a los panas chinos que nos estaban expoliando. Esos momentos de intereses y la geopolítica mundial tenemos que siempre tenerlos en cuenta cuando estamos en los procesos de negociación. Y luego hay que tener muy claro cuáles son los máximos y mínimos. Un negociador, cuando uno se sienta en una mesa, tiene que haberle preguntado muy bien a quienes representa cuál es lo máximo que aspiras y qué es lo mínimo sobre lo cual me puedo transar. Y eso hay que tenerlo claro siempre. Siempre aspirarás lo máximo, pero hay que ceder para poder alcanzar lo focal. Lo focal es fundamental. Nunca perder el foco. Nunca puedes ir sin argumentaciones, sin prepararte. Cada tema tienes que incluso anticipar lo que podría decirte la contraparte en la mesa. A veces te salen con sorpresa, es inevitable. Y más mis amigos contrapartes del gobierno en la mesa. Siempre salen con sorpresa. Tú planificas, pueden salirme con escenario A, B, C, D. No, pero salen con el H, que no estaba planificado, no lo veías venir. Pero aún así, si tus posiciones son sólidas y bien argumentadas y bien estudiadas, vas a poder avanzar. No pierdas el control. Un negociador no puede perder nunca el control. Cuando pierdes el control, pierdes por lo menos ese round. Y cuando ellos pierden el control, normalmente es porque o quieren boicotear, porque se sienten débiles en el momento en la mesa de negociación, o quieren retardar. Cosas que ya con el tiempo uno va aprendiendo cómo trabajar. Nunca perder el foco, ya lo dije. Formar equipo, distribuir trabajo. Nadie puede con todo. Y hay una cosa muy importante. Hay que establecer relaciones fuera de la mesa. Siempre en las negociaciones hay dos niveles de discusión. Las formales y las informales, que destraban puntos que en la formalidad no puedes destrabar. No sé, se me ocurren 100 ejemplos, pero no puedo decirlos públicamente. Pero supongamos que tiene que darme la razón el jefe de la contraparte en un tema, pero hacerlo delante de sus compañeros de mesa lo desautoriza. Quien debe declarar, y yo le tengo muchísimo respeto a los periodistas, pero en los últimos 2 años le he tenido que decir a casi todos, no les doy entrevista y les pido comprensión. Porque si yo entro en una guerra de micrófonos y mi contraparte siempre le encanta estar en una guerra de micrófonos, acabo con la negociación y pierdo el foco. Para eso están los jefes políticos, los dirigentes, los candidatos, la candidata. Ellos son los que deben estar en el foro político respondiendo y proponiendo. El negociador no hace eso. El negociador lo que hace es negociar. Y para negociar la discreción y estar alejado de esto que se llama micrófono es importante. Por lo tanto, aprovecho hoy desde aquí, desde mi querida Universidad Católica, para pedirle excusas a los periodistas, a los que tampoco les seguiré dando entrevistas. Eh, por último, una nota, porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo aguantas? Esto es algo que le digo siempre a gente que se quiere meter en estos asuntos. Nunca aspires a ser celebrado o reconocido por tu trabajo como negociador. La contraparte te va a criticar porque sentirá que la obligaste a ceder más
de lo que estaba inicialmente dispuesto a ceder. Y los tuyos también te van a criticar por exactamente lo mismo. Yo no quería ceder tanto, pero de Gerardo Blay me obligó a ceder hasta ese punto. Pero si no hay mutuas concesiones, no hay acuerdo. Entonces los negociadores normalmente no terminan bien. Y si alguien quiere ser popular y quiere terminar siendo candidato a algo, no se meta a negociador. Porque al final eres la pasta del sándwich. Y te atacan y te tienes que quedar callado. Y te difaman y te tienes que quedar callado. Porque no puedes perder el foco. Y el foco es sacar el proceso de negociación. Y mienten sobre ti y te tienes que quedar callado. Porque tú no puedes perder el foco. No estás en un concurso de popularidad, no estás buscando votos, estás buscando un acuerdo para que el país salga adelante. Y tu foco es sacar ese acuerdo, como sea, en el tiempo que se tenga que sacar y con el esfuerzo que tenga que sacar. Entonces hay gente que me dice, tú no contestas. No contesto ataques. Yo no soy el centro. Yo no busco votos. Yo busco un acuerdo integral como debería concluir este proceso. Creo que es la última lámina. Ya no lo fastidio más. Hay dos tipos de acuerdos. Los acuerdos parciales, como el que acabamos de firmar en Barbados hace un mes, que tuvo logros ya, protegió las primarias que iban a ser bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia por incompetencia de la Comisión Nacional de Primaria. Protegió además a los miembros de la Comisión de Primarias que los iban a judicializar penalmente y solamente llegaron a investigaciones del Ministerio Público, que ya es bastante, pero gracias a Dios pararon ahí, porque si no, nos tocaba decir que se había violado el acuerdo de Barbados, que va a seguir produciendo cosas en las próximas horas, horas, y que va a producir más cosas en los próximos meses. No puedo decir cuáles son las de las horas, pero sí, tampoco las de los meses. Pero además, los acuerdos parciales, en la medida en que se firman y se empiezan a cumplir, empiezan a generar confianza entre las partes involucradas, firmantes y los no firmantes, en la cual se puede ir avanzando y despejando camino para llegar a un acuerdo integral del que hablaba antes, que debe ser el fin de esta meta. Comienza con una segunda fase, como dice el acuerdo de Barbados al final, vamos para una segunda fase de negociación, donde se va a discutir qué, garantías, reinstitucionalización del país, equilibrio de poderes, y eso puede producir mayor flexibilización de sanciones si este acuerdo parcial es cumplido como debe ser cumplido por las partes. Y eso debe generar reactivación económica. Ustedes imagínense solamente en los sitios donde hay campos petroleros, lo que directamente eso genera cuando entran estas grandes compañías, pero lo que indirectamente eso genera también a toda la economía en un estado. Y eso a la vez produce mayores ingresos al país, y al producir mayores, yo les voy a dar un dato y con esto voy cerrando. ¿Saben cuánto entraba a Venezuela antes por petróleo, antes de la licencia 44? Con eso que vendían a China, aparte de Chevron. Eran como, si mal no recuerdo, eran como 10 o 12 millones diarios, que para un país como Venezuela es nada. Llegó a estar en 50 millones diarios, que para un país como Venezuela es nada. Hoy está en 500 millones diarios, aproximadamente, que para un país como Venezuela también es poco, pero permite sostener la paridad cambiaria y puede generar, hoy está generando eso, pero si vienen más inversiones, si se desarrolla el cumplimiento del acuerdo de Barbados, si ellos cumplen sus obligaciones allí,
se estabiliza a quienes el temor que tienen los inversionistas de venir. Y entonces empiezan a venir con más confianza. Porque en este momento hay una licencia, pero las grandes transnacionales están acercándose tímidamente, y esto es para ver si pueden invertir o no aquí. Esto que estoy diciendo que se está ganando de más es por lo que se vendía a China, que ya se producía y que ahora se está pudiendo colocar en mercados internacionales a precios decentes y no al precio que nos compraban los panas chinos del gobierno actual. Necesidad de negociar. Yo no veo otra salida para Venezuela. No existe. Ni los vamos a poder desaparecer, ni ellos a nosotros. Esta es nuestra tierra, este es nuestro país, este es nuestro pueblo. Y si queremos que no nos siga ardiendo el corazón con cada uno de los seres humanos venezolanos, mayores, adultos y hasta niños, que tienen que pasar por selva y caminar quién sabe cuántos kilómetros para buscar un mejor sustento, nos toca comprometernos con que en Venezuela vamos a tener que convivir todos con un gran acuerdo que produzca un proceso de negociación serio. Muchísimas gracias por su tiempo.